Bienvenidos a su programa Consejero Empresarial, ahora con dos temas, uno específicamente otras maneras de impugnar, yéndonos hacia el fondo, hacia la gestación de la propia ley en materia tributaria. Y el segundo, los aspectos generales que debe de cuidar un empresario al momento de generar sus contratos. Recuerde, contribuyente sin abogado ya lleva una desventaja. No se despegue, que comenzamos. DLC Corporativo, Capital Humano con Soluciones presenta PBE Consultores, cuidamos tu negocio con calidad, presenta. En esta ocasión abriremos un tema muy importante que tiene que ver no solamente y de manera específica al aspecto constitucional de la creación de una norma, sino cómo su empleo y su importancia cuando existe algún vicio o alguna falta por parte del Congreso de la Unión al crear una norma tributaria son elementos de defensa. Y para poderlo explicar y poderlo platicar de mejor manera, pues tenemos la grata visita del maestro Gabriel Piña. Gracias, amigo. Gabriel, Gracias por la invitación. un placer tenerte aquí en tu casa, consejero empresarial. Y bueno, Gabriel, vamos empezando a platicar primeramente la estructura de manera de contexto, cómo se crea una ley y en específico lo característico de la norma tributaria. Claro. Pues bueno, claro que cualquier disposición jurídica, ya sea reforma, creación o transformación de la norma, tiene que iniciar con una iniciativa de ley. Tiene que seguir su secuela procedimental, entrar a la Cámara Conducente, primaria, revisora, etc. Pero vamos a ceñir nuestra plática hacia el área precisamente de la deliberación y votación y discusión de la norma, dejando a un lado la faceta de la promulgación y la correspondiente refrendo de la norma. Yo creo que aquí es importante, como abogados fiscalistas, abogados administrativos o cualquier tipo de abogado, más que pensar en la propia norma, es importante, ya cuando está elaborada, es importante irnos al origen o la génesis de cómo fue creada la propia norma en su estado natural a través del Congreso correspondiente, ya sea Congreso de la Unión o nuestro Congreso del Estado de Jalisco. En materia tributaria, ya cuando está creada la norma, aplican diversas disposiciones constitucionales, el principio de proporcionalidad tributaria, el principio de equidad tributaria, el principio de legalidad y el principio de destino al gasto público. Cuando nosotros como abogados fiscalistas, al analizar una norma en sede constitucional, hablando de amparo indirecto o amparo directo contra una norma, en los propios conceptos de violación, no como acto reclamado en el amparo directo, nos ceñimos a un estudio de la norma en base a los principios que te acabo de comentar y dejamos a un lado la cuestión de la creación correspondiente. Estamos hablando simplemente, observamos generalmente que se cumpla con las garantías del régimen tributario. Del 31. La parte sustancial, pero ahorita vamos a regresar al tema de la parte procedimental de la gestación o generación de ley. Para empezar, identificando las diversas normativas jurídicas, ¿no? Primero, las garantías que son aplicables cuando la norma ya está creada es el 31 fracción cuarta, pero cuando está en el proceso de creación hay que analizar el 14 y 16 constitucional, tanto el debido proceso legal que se sigue dentro del propio Congreso, como el principio de publicidad, como el principio de seguridad jurídica, que están establecidos en el 16 constitucional. Y es ahí donde va la plática. Es importante hacer énfasis a nuestros televidentes, abogados que realicen esta materia, que no ciñamos con nuestros conceptos de violación únicamente al 31 fracción cuarta, sino que analicemos la norma desde su proceso de creación y vamos a descubrir un sinnúmero de violaciones que podrían llegar a trascender a la violación correspondiente y a obtener un amparo favorable. Pues tenemos muchos antecedentes y podemos irnos hacia el año 2000, 2002, cuando presidía el ministro ahora, Genaro Góngora Pimentel,
¿cuántas? Fueron 2 leyes, si no me equivoco, que por el indebido procedimiento de ley fueron declaradas inconstitucionales. Sí, así es, el impuesto al suntuario es un ejemplo de ello. Exacto. Que ingresó la norma al revés de lo que marca la Constitución Federal, ingresó la iniciativa con el Congreso, con la Cámara de Senadores, en vez de cumplir con el 73 y 74 de la Constitución, de ser primero la Cámara de Diputados. Pero me gustaría hacer énfasis de cuándo podemos identificar que hay una violación y que esa violación puede traer una potencialidad de dejar inválida la norma. Okay. Es decir, que el potencial invalidatorio sea suficiente como para decretar la inconstitucionalidad de la norma. Primero tenemos que distinguir entre 2 cuestiones. La primera es que la Corte ha defendido mucho el principio de conservación de la norma, o en otros términos, economía procesal, perdón. El principio de conservación de la norma o de economía procesal implica que no todas las violaciones deben de considerarse como suficientes para otorgarse el amparo al quejoso, violaciones al procedimiento legislativo. Y en su contrapartida está el principio de deliberación parlamentaria. Okay. El principio de deliberación parlamentaria es pensar al contrario, es decir, no pasar por alto que cualquier violación no puede traer por consiguiente una violación a la legalidad. Entonces aquí estamos hablando de, perdón que te interrumpa, Gabriel, dentro del mismo proceso y del reglamento del Congreso de la Unión, se establecen maneras de subsanar cuando no sea muy grave la falta. Eso es lo que estamos ahorita aterrizando. Más bien, hacerse de la vista gorda al juzgador para determinar que esa violación no tiene un potencial invalidatorio. O sea, no estamos hablando entonces, insisto, de la parte interna de lo que puede hacer el Congreso de la Unión para subsanar sus propios errores. No. Sino estamos hablando ya de la validación. Pues errores que en cierta manera, o violaciones procesales, o violaciones que no trascienden al resultado de la norma. Es decir, darle una bonita retórica para que lo injusto, que en este caso sería no aplicar bien la norma, hacerla legal. Exacto, que en términos jurídicos podríamos tener una sentencia con un argumento fundado pero inoperante. Ese es el principio de conservación de la norma o de equilibrio. Perdón, otra vez, economía procesal. Ajá. A contrapartida está el principio de deliberación parlamentaria. El principio de deliberación parlamentaria implica que no todas las violaciones deben de dejarse a un lado y que esas violaciones sí pueden llegar a trascender al resultado de la resolución. En el siguiente bloque identificaremos a través de cuáles factores podemos nosotros obtener un amparo favorable y de igual manera podríamos compartir un ejemplo que está en el argot y orden del día en nuestros juzgados. Pues estás muy preparado porque ya estamos a punto de irnos a corte. No se despegue, continuamos. En todo lugar, en todo momento, Eximex te acompaña. Nuestra nueva app JobSearch permite a los usuarios de dispositivos móviles disfrutar todas las prestaciones y servicios de nuestra empresa. Aplica los exámenes, revisa las vacantes y sube tu currículum. Eximex JobSearch. Si buscas trabajo, tu mejor herramienta. Grupo SINEC, innovación en el desarrollo humano. En un mundo globalizado en el que se busca solidez para alcanzar sus objetivos, es necesario contar con grandes equipos de trabajo para obtener soluciones. En Grupo SINEC encontrará al aliado que le ayudará a dedicarse a realizar sus competencias clave, aumentando sus utilidades y eficiencia. Le proporcionamos el respaldo en su capital humano especializado y optimización de los procesos de negocio reduciendo sus costos. SINEC, innovación en el desarrollo humano. Siguiendo con su programa Consejero Empresarial y con el tema de la gestación de leyes como una herramienta en la impugnación, pues bueno, Gabriel, ahora tratemos de ejemplificar para ir viendo esa problemática que pues históricamente ha generado algunos resultados, pero ¿qué más podemos encontrar ahí? Sí, como te platicaba, amigo, nuestro más alto tribunal ha determinado en jurisprudencia firme a resolver diversas acciones de inconstitucionalidad 3 factores a través de los cuales nosotros podemos analizar si hay una violación al proceso legislativo que tenga un potencial invalidatorio. La primera es que debe de haber igualdad entre las minorías y las mayorías dentro del proceso. La segunda es que las audiencias tienen que ser públicas y la tercera, que
considero muy importante, sobre todo en los comentarios que más adelante vamos a analizar, es que las votaciones tienen que estar claras y debe de seguirse el debido proceso establecido en las mismas. Es decir, no puede votarse por mayoría absoluta una norma cuando se establece que debe ser por mayoría relativa. Okay. Un ejemplo. Esos son los 3 factores que hay que identificar. Obviamente que cuando nosotros estamos hablando de una violación al proceso legislativo, tenemos que plantear nuestra argumentación jurídica en que lo que nos está doliendo es la deliberación parlamentaria, una inconstitucionalidad en el principio de deliberación parlamentaria, de debido proceso legal y por supuesto de seguridad jurídica, es 14 decir, y 16 constitucionales. Y no es el contenido, es la acción de deliberación, sí, es la que está fallando. Exactamente, como tú bien lo señalas, nosotros tenemos que dejar de ver o pensar que nuestro Congreso del Estado y nuestro Congreso de la Unión es un mero órgano decisorio. Tenemos que empezar a verlo como un órgano deliberante, un órgano que discute. Eso es lo más importante que tenemos que analizar nosotros al determinar el principio de deliberación parlamentaria. Me gustaría hacer un énfasis en el siguiente comentario. Hace un par de semanas entablamos un medio de defensa extraordinario en contra de una norma municipal establecida en el municipio de Benito Juárez, donde está nuestra cabecera de Cancún, Quintana Roo. Ese impuesto trae una violación trascendental y desde mi punto de vista trae una violación a estos principios constitucionales. ¿Por qué? Cuando fue creada la norma, se dispensó de trámite la primera y segunda lectura y hubo un estrechamiento de términos. ¿Qué significa esto? Para que cualquier norma tributaria en materia estatal sea creada, o municipal, sea creada y sea válida, tiene que darle una primera lectura, tiene que haber una sesión intermedia y después una segunda lectura. Pero puede haber los casos en los que no se les dé ni primera ni segunda y no existe una sesión intermedia. Suena un poco raro, ¿no? Pensar que no van a leer lo que van a discutir. Exactamente, no, pero son en casos de urgencia y de pronta resolución. Habrá que motivarse debidamente. Pero más que eso, más que la motivación de que si es legal o no el que sea un caso de urgencia, el dispensarlo de trámite en ese sentido, hay que analizar la votación que se dio a esa moción. Porque también igual, así, para poder dispensar son casos puntualmente expresos por la utilidad o la necesidad pública. Sí, cuando uno quiere dispensar de trámite tiene que ser una situación de urgencia. Entonces, establecida en la Ley Orgánica del Poder Legislativo y su reglamento interno. Y en este caso, con lo que sigues, ahora vamos a ver, no toda votación, aunque sea uno de más, es la viable para poderlo aprobar. Sí. Como recordábamos, entre los factores para determinar si hay una violación del principio de deliberación, tenemos que analizar primero igualdad por minoría y mayoría, que la votación sea correcta y que las audiencias sean públicas. Aquí hay un problema en la votación, hay una inconsistencia en la votación. ¿Por qué? La norma reglamentaria del Congreso del Estado de Quintana Roo te marca que este tipo de normas tiene que estar autorizada por 2/3 partes y su moción también, la moción de dispensa. Entonces imaginémonos que el Congreso esté integrado por 30 diputados. 2/3 partes son 20 de 30 de los integrantes. Esta moción no fue autorizada por 2/3 partes, fue autorizada por la mayoría. Tú dices, no hay ningún problema, está autorizada por la mayoría y dice aprobado por la mayoría, sin decir el cómputo correcto de cuántas personas votaron a favor, cuántas en contra o si hubo abstenciones. Quiere decir que si votaron por mayoría puede ser de 30, 15 más 1, 16, y tal vez la moción de dispensa de trámite no alcanzó. Oye, Gabriel, pero entonces ¿de qué importa el principio de conservación de la norma, que también lo defiende la Corte, o principio de economía procesal, que te dice que no todas las violaciones tienen trascendencia o potencial invalidatorio? Si al final del día la norma ya fue creada, sí, pero no tenemos que dejar a un lado que en base a los factores para determinar la violación del principio de deliberación, tiene que haber igualdad entre la minoría y la mayoría. ¿Y qué tal si la minoría no votó la moción?
hay inconsistencias en la votación. No puedo yo, sin duda, determinar si fueron 16 o fueron 20 diputados los que votaron la moción. Y eso trae por consecuencia que la norma sea inconstitucional. Y ya no voy a analizar yo los principios de legalidad, de equidad tributaria, de proporcionalidad tributaria, porque esos son los principios ya cuando la norma está creada. Los principios de la creación y de la discusión aplicables en materia tributaria están en el 14 y 16 constitucionales también. Debido proceso legal, seguridad jurídica, deliberación parlamentaria. Sí, es que siempre vamos bien puede ser que la justificación, pues la norma cumple con la parte sustantiva de respeto a estas garantías, pero tu resalte es, pues no porque las cumpla puede omitirse el debido proceso legislativo. Exactamente. Entonces tenemos que aumentar e ir hacia atrás, por decirlo de alguna manera, no al resultado del proceso legislativo, sino cómo se echó a andar ese proceso legislativo para ver minutas, diario de debate. Exacto. Yo creo que es un momento en el que nosotros tenemos que no dejar pasar estas desatenciones por parte del Congreso. Entendemos que su trabajo es complicado, que tienen normativas que cumplir y que tienen mucho trabajo deliberatorio. Pero también estas normas tributarias son los que a final del día a nosotros nos afectan en nuestra capacidad de pago. Tenemos que analizarlas, determinar si verdaderamente existe un potencial invalidatorio que afecte el principio de liberación y demostrárselo al juzgador. También creo que es bastante, a ver si que extraordinario el determinar que este tipo de argumentos que tienen un nivel de controversia o de acción de inconstitucionalidad los podemos llevar en sede constitucional a través de un amparo indirecto que conocerá un juez de distrito y con posterioridad la Suprema Corte de Justicia o un tribunal colegiado, dependiendo de la norma tributaria. Sí, fíjate que eso es interesante porque, para cerrar el bloque y dejar en esta ocasión el tema, Gabriel, siempre como podríamos decir, es que te estás yendo a la parte formalista, pero espérame, es que esa parte formalista tiene una esencia constitucional. Claro. Tú lo mencionabas puntualmente, son nuestros representantes, no son los representantes del Estado per se, hablando de gobierno. Así son es. representantes del pueblo, que es la parte fundamental del Estado. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. El fondo lo vamos a analizar a través de las garantías del 31 fracción cuarta y la forma a través del 14 y 16 constitucional. Pues muy bien, Gabriel. Amigo, muchas gracias. Gracias por la invitación de estar aquí. No quiero pasar por alto. Tiene claro. El Instituto Mexicano de Análisis Tributario, que preside aquí el maestro Gabriel Piña. Pues tiene un evento próximo. Sí, tenemos un diplomado de alta especialización en medios de defensa fiscal e impuestos. Inicia el 4 de junio, sábado 4 de junio, tiene una duración de 5 meses. Ya es el quinto diplomado, tenemos alrededor de 500 exalumnos bastante contentos. Nuestras instalaciones ya están en Herrera y Cairo 2835, interior-2A. A quien guste, está el Facebook, la página de internet del Instituto Mexicano de Análisis Tributario. Yo aquí dejo los teléfonos para que también estén a su disposición. O bien, aquí aparecen los datos en su pantalla. Muy bien. Muchas gracias, amigo. Amigos, a la orden estamos. Gracias por estar aquí con gracias nosotros. Por la invitación. Y no se retire, que continuamos. En todo lugar, en todo momento, Eximex te acompaña. Nuestra nueva app JobSearch permite a los usuarios de dispositivos móviles disfrutar todas las prestaciones y servicios de nuestra empresa. Aplica los exámenes, revisa las vacantes y sube tu currículum. Eximex JobSearch. Si buscas trabajo, tu mejor herramienta. Grupo Cinec, innovación en el desarrollo humano. En un mundo globalizado en el que se busca solidez para alcanzar sus objetivos, es necesario contar con grandes equipos de trabajo para obtener soluciones. En Grupo Cinec encontrará al aliado que le ayudará a dedicarse a realizar sus competencias clave, aumentando sus utilidades y eficiencia. Le proporcionamos el respaldo en su capital humano especializado y optimización de los procesos de negocio reduciendo sus costos. Cinec, innovación en el desarrollo humano. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante en la materia del derecho laboral. Es también muy controvertido. Comúnmente se le conoce como despido, aunque la ley lo maneja con otro nombre, con el nombre de rescisión.
Cuando una relación laboral comienza, sabemos que hay subordinación, que existe un patrón y que existe un trabajador. Es normalmente bastante preciso la fecha en que una relación laboral comienza, pero es también bastante común. Lo correcto es que tenga una fecha de terminación. Hay muchas formas de terminar una relación laboral. Una de ellas es la muerte del trabajador. Cuando el trabajador ya no existe, no podrá seguir la relación laboral. Otra de ellas es el convenio entre las partes. Ambas partes están de acuerdo en terminar con la relación laboral. Otra muy común es la renuncia, cuando el trabajador decide no seguir más en el trabajo y se lo comunica al patrón. Y también existe la rescisión. La rescisión normalmente se le llama despido y tiene dos variantes: la rescisión con justificación y la rescisión sin justificación. La ley le llama con responsabilidad para el patrón, es decir, despido injustificado, y sin responsabilidad para el patrón, que vendría a ser un despido justificado. Existen muchas leyendas urbanas, muchos mitos hablando del despido. Desgraciadamente, muchas personas que no son especialistas opinan sobre cómo proceder en el caso de un despido y no se asesoran con la persona correcta. La Ley Federal del Trabajo, en su artículo 47, nos establece un procedimiento, unas causas de despido por los cuales el patrón no tiene responsabilidad y una forma para llevar a cabo ese despido que se llama aviso de rescisión. Si cualquier persona leyera con calma el artículo 47 y observa que su empresa existe la causa para despedir a un trabajador, lo lógico, lo que tiene sentido común es proceder conforme dice ese artículo. Ese artículo nos invita a hacer un aviso de rescisión con todas las circunstancias de por qué el trabajador cayó en alguna de las causales de rescisión o de despido del artículo 47 e informárselo para efecto de que la relación laboral termine sin responsabilidad para el patrón, y la conclusión económica de esto es simplemente darle lo que al trabajador ya le debes, pero no alguna sanción adicional. Lo que no dice la ley es que el patrón que quiera hacer un aviso de rescisión tiene que estar 100% preparado. ¿Qué significa estar 100% preparado? Pues tener estrategias de prevención, como es la planeación laboral, que nosotros hemos hablado en muchas ocasiones, en donde todos los eventos de la relación laboral están perfecta y adecuadamente documentados. A veces decimos sobradamente documentados. Un ejemplo clásico es, hay un trabajador que ya faltó 4 veces a trabajar en los últimos 30 días, le doy su aviso de rescisión. Sin embargo, no tienen las pruebas suficientes. No tienen sus listas de asistencia correctas, apuestan simplemente a una prueba testimonial que realmente no es segura y terminan perdiendo el caso. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es hacerle más fácil al trabajador el que te pueda ganar un asunto, porque tú ya le dijiste, mira, te estoy despidiendo por esto, y tienes que comprobarlo tu patrón, y eso se vuelve sumamente complicado. Los abogados especialistas solemos recomendar no presentar aviso de rescisión, sino hacerlo de otra manera. Yo les digo, sí es viable siempre y cuando tengas estrategias de prevención, una planeación laboral completa, absolutamente preventiva, que te permita tener aspiraciones de probar la causa de rescisión que estás alegando en tu aviso de rescisión. Bueno, el 95% o más de los patrones no tienen esas circunstancias, no tienen esa prevención, esas estrategias, esa planeación laboral. Entonces, ¿qué podemos hacer? La mejor herramienta que tenemos es la conciliación. Nada nos limita a sentarnos con el trabajador a negociar. Oye, mira, trabajador, yo sé que ya faltaste, tú también lo sabes. Me gustaría llegar a un entorno en el que pudiéramos llegar a un acuerdo para terminar con la relación laboral, porque tanto tú como yo no estamos de acuerdo. Podemos tener diferencias en las causas por las cuales la relación laboral nos está desahogando de forma normal. Es tu opinión contra la mía, pero lo que sí es común es que ya no estamos de acuerdo. Mejor vamos platicando, vamos negociando y transformando, terminando la relación laboral de la manera adecuada. Ese es un mecanismo correcto. No tiene ningún tipo de problema que una causal de despido que se traiga a la mesa de negociación y se convenie con el trabajador pueda terminar en un convenio de terminación de relación laboral, o inclusive que el trabajador diga, ok, renuncio si me pagas lo que me debes y me das tal vez alguna gratificación. Los despidos injustificados generan sanciones. Las sanciones de un despido injustificado son varias y son cuantiosas. La más común es la indemnización constitucional, que son 90 días de salario, y también los salarios caídos, que en las relaciones laborales ya recientes con la ley laboral reformada son 12 meses de salario, y después se te genera un interés del 2% mensual. Es caro realmente no saber hacer un buen despido.
no saber llevar esa situación a un convenio o a una renuncia. Y con esto no quiero decir, e insisto, que no se puedan presentar avisos de rescisión, pero el patrón que lo quiera presentar tiene que estar bien soportado, tiene que tener una estrategia que lo respalde. ¿Qué sucede si ya llevé a cabo el acuerdo? Si fui inteligente, pude llevar una adecuada conciliación y llegamos a un número. Bueno, tienes que documentarlo adecuadamente. Cada junta de trabajo de conciliación y arbitraje tiene su propio estilo, aunque interpreten la misma ley. Esa es una realidad. En Jalisco es viable tener renuncias ratificadas ante la propia autoridad y en la mayor parte de los estados restantes no es viable. Entonces, primero hay que tener un documento bajo el cual podamos comprobar la causa de la terminación de la relación laboral. Si negociaste con el trabajador que se transformara en una renuncia o en un convenio, tiene que estar perfectamente determinado con muchas características que en otro momento hablaremos. El segundo documento se le llama finiquito. El finiquito es aquel desglose de cantidades que le vas a pagar, que tiene muchos detalles técnicos desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista contable, de seguridad social, fiscales, etcétera, etcétera. Y en ese documento se liquida perfectamente, es decir, se desglosa los montos a pagar y hay que verificar que sean correctos. No hay que caer en un error clásico que es: ok, ya llevé a cabo la negociación, lo transformé en una renuncia, pero en el finiquito le doy 90 días de indemnización, porque son palabras contradictorias. La indemnización es por un despido, la renuncia no te da derecho a indemnización, entonces lo puedes manejar como gratificación o algún otro concepto similar. Aquí en Jalisco y en otras partes de la República, el finiquito también se puede ratificar por parte de la autoridad laboral. También es recomendable tener copias del cheque o la forma de pago con su debida recepción y también la identificación del trabajador. Es todo un protocolo, son muchas firmas, hay que saberlo hacer de forma puntual y no equivocarnos. Es también muy relevante saber que cuando la relación laboral termina, el patrón ya no le debe de pagar nada al trabajador, a menos de que esté estipulado sin el convenio de terminación de la relación laboral, porque suele ser común que un trabajador que tiene una renuncia ratificada, un convenio en donde dice ya se pagó a este día el finiquito total, de repente empiezan a seguir teniendo pagos por comisiones atrasadas, lo que queramos, y después el trabajador dice: me volvió a contratar. Y no terminaste con el problema siguió y se agravó. Entonces, el despido que tiene que ver con el momento que tiene que ver con el despido o con la rescisión de un trabajador es fundamental. Muchas veces puedes corregir muchas omisiones o muchos errores si sabes manejar de forma adecuada ese evento del despido, y te recomiendo que busques transformarlo en una renuncia o en un convenio, y todo a satisfacción del trabajador. ¿Correcto? Yo soy Salvador López Villaseñor y esta es la opinión de su consejero. En todo lugar, en todo momento, Eximex te acompaña. Nuestra nueva app JobSearch permite a los usuarios de dispositivos móviles disfrutar todas las prestaciones y servicios de nuestra empresa. Aplica los exámenes, revisa las vacantes y sube tu currículum. Eximex JobSearch. Si buscas trabajo, tu mejor herramienta. Grupo Cinec, innovación en el desarrollo humano. En un mundo globalizado en el que se busca solidez para alcanzar sus objetivos, es necesario contar con grandes equipos de trabajo para obtener soluciones. En Grupo Cinec encontrará al aliado que le ayudará a dedicarse a realizar sus competencias clave, aumentando sus utilidades y eficiencia. Le proporcionamos el respaldo en su capital humano especializado y optimización de los procesos de negocio reduciendo sus costos. Cinec, innovación en el desarrollo humano. Siguiendo con su programa Consejero Empresarial, ahora con un tema de prevención y sobre todo de recomendaciones que debe seguir el empresario, porque la buena fe es la que debe prevalecer en el mundo de los negocios. Desgraciadamente, palabra no escrita, compromiso olvidado. Para esto invitamos de nueva cuenta a un gran experto en la materia contractual. Y tenemos la presencia del maestro Luis Casarín. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí, Luis. Y bueno, vamos empezando con la parte preventiva, que es lo que nos hace falta concientizar al empresario, y es la existencia de consejero empresarial. Realmente creo que es un problema
cultural en el mexicano el ver al abogado como ven al doctor. Cuando estoy enfermo voy con él y si no, no me acuerdo. Realmente el tema del derecho preventivo está en pañales en México y creo que si se dieran cuenta el costo-beneficio que implica invertir en un abogado antes de empezar a hacer negocios para que nos acompañe en ese camino y no cuando ya tengo un problema, se darán cuenta que lo que ven al principio como un gasto es una inversión fuertísima. No sé, los problemas a los que se enfrenta normalmente el empresario es de repente falta de visión de las posibles contingencias que podría tener en el desarrollo de la vida comercial de un negocio. Escenarios, circunstancias, estados de ánimo inclusive. Exactamente. Pueden cambiar y transformar una relación comercial. Sí, al principio una relación comercial todos somos amigos. Todo el mundo estamos festejando, vamos a hacer este negocio, vamos a comercializar este bien. Estamos viendo todo lo posible, todo lo bueno posible que nos puede ocurrir por entrar a un negocio juntos. No las posibles circunstancias que pudieran afectar el negocio y cuáles podrían ser las consecuencias de eso. Entonces, no prevenimos los problemas, no nos anticipamos a los mismos y en muchas ocasiones ni siquiera garantizamos el cumplimiento de la contraparte en un negocio de que vaya a cumplir con lo que nos prometió, ¿no? Sí, y sí señalas, Luis, que es muy característico y en porcentaje de México una situación como esta. Pero en todas partes del mundo creo que la falta de atención y la confianza del comerciante les lleva al fracaso. Hay tantas historias de diferentes países que bueno, México pues lo conocemos más porque vivimos, pero pues en todos lados tenemos que empezar a decir, bueno, si ya acordamos algo, estamos contentos, pues bueno, así como nos tomamos las fotos para dejarla del recuerdo, pues lo mismo, vamos a tomar la foto del acuerdo y empezar a plasmar ahora sí nuestros derechos y obligaciones que vamos a tener con esta relación. ¿Con qué empezaríamos a hablar de sugerencias en la materia contractual, Luis? Precisamente, el contrato es una de las herramientas idóneas de prevención que yo siento que no se le da la importancia adecuada en nuestra sociedad. El contrato yo lo veo como una partida de ajedrez. Cuando tú mueves tu primer peón, tú ya debes saber cuál es tu 10º movimiento, ya debes de tener una estrategia, debes de tener una visión de a dónde quieres llevar el negocio y cuáles son los posibles problemas que te pudieran llegar a pasar. Cómo sortearlos, cómo prevenirlos, cómo garantizas los términos de entrega, plazos. Dependiendo del tipo de contrato, se debe hacer es una expresión un poco usada, pero es un traje a la medida. Porque no sé si te ha pasado, pero muchos de los clientes dicen, cualquier contrato que ahí tengas, seguramente tienes un montón ahí guardados. Hay tantas páginas que hay ahí de internet, que hay acceso gratuito, pues bueno, pues, igual no es un traje a la medida, pero va a tener sus deficiencias, ¿no? Exactamente. Entonces, al momento de entrar en una negociación contractual, tienes que tener muy claro qué es lo que quieres hacer con ese negocio, cuáles son los términos más importantes para ti. Porque muchas veces vas a entrar en un contrato con alguien donde tiene el mismo objetivo, pero muchas veces son contrapartes. Oye, hay intereses en conflicto y tienes que mediar como abogado esos intereses a efecto de proteger lo importante o esencial para tu cliente. Podemos poner, por ejemplo, en un contrato de distribución, ¿qué podrá ser lo importante si nosotros vamos a ser los distribuidores? Tiempos de entrega, quién paga los seguros al momento del transporte, calidad del producto que se va a distribuir, licencia de la marca en caso de que aplique. Y para la otra persona, ¿cuál va a ser sus intereses? Términos de pago, qué pasa si no me pagas a tiempo, verificación de cumplimiento de metas. Exactamente, compras mínimas. Entonces, cada uno de los contratos tiene características tan especiales que es necesario que el abogado esté presente desde el principio de la relación comercial, porque realmente el contrato lo que hace es plasmar la voluntad de las partes. Y si al final del día únicamente una de las partes te platica, pues es que queremos vender esto, no te está dando las herramientas necesarias para elaborar ese contrato, ¿no? Bien, Luis, ahorita necesito hacer un corte comercial. No se despegue, que continuamos. Y recuerde, quien vaya sin su abogado ya lleva una desventaja. En todo lugar, en todo momento, Eximex te acompaña. Nuestra nueva app JobSearch permite a los usuarios de dispositivos móviles
disfrutar todas las prestaciones y servicios de nuestra empresa. Aplica los exámenes, revisa las vacantes y sube tu currículum. Eximex Job Search. Si buscas trabajo, tu mejor herramienta. Grupo Cinec, innovación en el desarrollo humano. En un mundo globalizado en el que se busca solidez para alcanzar sus objetivos, es necesario contar con grandes equipos de trabajo para obtener soluciones. En Grupo Cinec encontrará al aliado que le ayudará a dedicarse a realizar sus competencias clave, aumentando sus utilidades y eficiencia. Le proporcionamos el respaldo en su capital humano especializado y optimización de los procesos de negocio reduciendo sus costos. Cinec, innovación en el desarrollo humano. Siguiendo con su programa Consejero Empresarial, Luis, vamos puntualizándole al auditorio las principales cláusulas que a tu experiencia pueden ser las más importantes. Digo, lo que has de decir hace rato, un traje a la medida y tan compleja puede ser la relación que puede ser el contratito de coinquilinos de Sheldon en la teoría del Big Bang, como puede ser una hoja de un contrato de 5 o 6 hojas que puntualmente regula la relación. Entonces, pero vamos a las cláusulas principales. ¿Cuáles para ti serían? Bueno, en principio es de qué se trata el contrato y eso te lo va a dar la naturaleza de la operación comercial que quieres estar realizando. Entonces, la siguiente cláusula, por ejemplo, podría ser las garantías. ¿Cómo vas a garantizar el cumplimiento de tus obligaciones? Que normalmente son derechos y obligaciones mutuos, entonces se busca que se garantice el cumplimiento por ambas partes. ¿Cuáles son las penalidades en caso de un incumplimiento de alguna de ellas? Y aquí normalmente puede salir un foco amarillo. En el tema de las cláusulas penales, hay lineamientos en la ley respecto de la cuantificación, pero la reacción de la contraparte a una cláusula penal habla mucho del carácter y del futuro de la relación que puedes tener con esa persona. Si de repente te dicen, ¿sabes qué? No, esto no te lo puedo firmar, cuidado. Te va a fallar. Porque es como casarte pensando en el divorcio, te va a fallar. Entonces, hay que tener cuidado con esas personas y a mayor razón insistir en que se firme una cláusula penal, tal vez incluso un poquito más incisiva, porque él ya está pensando en la posibilidad real y concreta y posiblemente cercana de incumplir. Así es, y ahí son las primeras muestras, ¿no? Cuando quieres conocer a alguien, pues bueno, ponlo a fuego para ir viendo cuál es su reacción y no necesariamente ya estando en el juego, sino previo al momento de redactarlo, ¿no? Cuidaríamos ahí nada más 2 aspectos, ¿no? Si decido estar con penalidades, pues tendré que abandonar daños y indemnización por daños y perjuicios, y por las penalidades tienen que ser razonables y nunca exceder la obligación, el valor de la obligación principal. Es correcto. ¿Por qué? Porque en el momento que excede, un juez podrá regularla en caso de un conflicto y te la va a bajar, entonces no tiene ningún sentido que tu cláusula sea cuestionable. Entonces vamos siendo razonables, que sea algo que vaya acorde con el monto del negocio, pero que sea lo suficientemente importante como para que la contraparte diga, no me conviene incumplir. ¿Para qué? Perfecto. Entonces, ¿con cuál más seguirías? Una cláusula que normalmente ponemos al final de los contratos, pero que es importante, es el tema de la resolución de controversias. Cuando existe una sujeción a tribunales, realmente lo que estamos haciendo es comprar un pleito largo. ¿Por qué? Porque existen medios alternativos de resolución de controversias que dan mayor tranquilidad, mayor seguridad y sobre todo mayor velocidad a los procesos de resolución. Porque normalmente cuando entras a un tema de tribunales ya rompiste la relación comercial, se rompen lanzas, se entran los abogados y se acabó el negocio. En cambio, con un tema de arbitraje pudieras incluso salvar alguno de los obstáculos que tuviste en tu relación y continuar con la misma, ¿no? Sí, ya las fricciones disminuyen. Además, si nos vamos hasta un poquito antes, la mediación. O sea, decir, bueno, estas situaciones que no son tan graves, vamos platicándolo con un tercero, ajeno a la relación. Que medie, exactamente. Que lo vea en forma objetiva. Tú expones tus argumentos, yo expongo los míos. Si es necesario la opinión de algún experto, la traeremos. Y alguien que no tiene un interés personal en el negocio podrá decir, bueno, considero que es por acá. Y estando de acuerdo tú y yo que nos vamos a someter a su criterio, se puede resolver un tema que de otra forma podría terminar en tribunales. No, ¿y cuánto tiempo tendrías atorada economía?
porque puede ser el mayor negocio que te está generando en tu empresa y puedes correr riesgo de insolvencia y claro. habríamos otros temas de responsabilidades, ¿no? Claro. Y un punto importante, Luis, ¿cómo reforzar la expresión de la voluntad y la aceptación de las personas en el contrato? Que esta veces se pasa por omiso porque decimos, es que es lógico. Los peores errores del ser humano, en mi particular punto de vista, es, supongo, es que creo que ya lo sabías. Y yo creo que esto no quisiera que pasara por alto, que sabemos que con la firma se tiene, pero ¿con qué más podríamos revestir esa seguridad? Claro, bueno, un primer tema sería que las dos partes estén debidamente asesoradas. Es decir, que todos los términos del contrato se les expliquen a ambos para que entiendan las consecuencias de qué es lo que están firmando. Pero como bien dices, la firma muchas veces no es suficiente. ¿Por qué? Porque en un caso de incumplimiento, oye, ¿sabes qué? Esa firma no es mía. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues ayudarnos de otros medios de identificación que son un poquito más complicados de falsificar, como tales podría ser una huella digital. O traer terceros. Traer terceros, tener testigos, celebrarlo ante un fedatario. Dependiendo del grado de seguridad, es la cantidad de elementos adicionales a la firma que puedes agregar. Y aquí entra también un elemento de idiosincrasia. Muchas veces cuando le pides a alguien que ponga su huella digital o le dices que quieres ir con un notario, no, ¿por qué? Si mi palabra vale. Ojo. Volvemos, es otra alerta. Sí. O sea, creo que la formalidad como lo estás manejando, Luis, es lo principal porque es el primer paso. Todavía no nos dañamos y ya te estás quejando. Exactamente. Señal de que va a haber problemas. ¿Por qué no quieres con el notario? ¿Por qué no quieres que quede certificado que tú y yo esto fue lo que quedamos? ¿Por qué te sientes ofendido por el hecho de que te estoy pidiendo que pongas tu huella digital en el contrato? ¿Qué parte de mezcla hay entre el negocio y la parte personal que no estás entendiendo? Que los negocios debe quedar clarísimo porque por naturaleza humana tenemos mala memoria. El contrato nos va a hacer que nos acordemos los dos de qué fue lo que platicamos. Entonces, entre mayores elementos tengamos para decir si esto fue lo que acordamos, mayor seguridad y transparencia va a tener la relación. Así de sencillo. Bueno, Luis, un último comentario para cerrar el programa de este día. Pues con lo que abriste, el contribuyente o empresario que no se hace auxiliar de un abogado va en desventaja. Maestro Luis, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Primera ocasión que viene, va a haber una distancia, Guadalajara, Monterrey, pero cuando ande aquí va a ser invitado y espero aquí tener nuevamente en su casa, consejero empresarial. Claro que sí, aquí va a estar a sus órdenes. Bien, con esto concluimos el programa de esta ocasión. Búsquenos en redes sociales como RCE Consejero Empresarial en Facebook. Denos un like, no se les olvide. Y suscríbanse a nuestro canal en YouTube. Localícenos como Consejero Empresarial o Consejero Empresarial TV. Nos vemos en la próxima. DLC Corporativo, Capital Humano con Soluciones, presentó. PBE Consultores, cuidamos tu negocio con calidad, presentó.